David W. Griffith es considerado el padre de la narrativa cinematográfica. Incluso muchos dirán que es directamente el padre del cine, en el sentido de arte de contar historias. ¿Por qué? Evidentemente, Griffith no se levantó un día por la mañana, cogió la cámara y dijo voy a inventar la narración cinematográfica. No. La clave de Griffith fueron las técnicas narrativas y de edición que incorporó. Griffith empezó en el mundo del cine como actor y en 1908 saltó a la dirección dirigiendo películas para la productora Biograph. Su primera película fue The Adventures of Dolly, donde unos malvados gitanos secuestran a una inocente niña rica blanca. Lo de Griffith y las razas es de traca. Ya pronto empezó a mostrar que tenía muy buena intuición para saber cómo contar las historias, elegir los tipos de planos, cómo editarlos para que fluyera la narración, etc. Entre sus logros se hallan el uso de planos medios que permiten ver de cerca a los actores y así conectar más con ellos. También tenemos el uso de los primeros planos con un carácter dramático. Griffith, que no olvidemos que empezó como actor, se dio cuenta que con los primeros planos enfatizaba más la expresión del actor. Al acercar la cámara, los actores no tenían que exagerar sus expresiones y de este modo conseguían una actuación más natural. Otro de sus hitos se halla en el montaje, en concreto en el montaje paralelo. Escenas que ocurren a la vez y que se muestran de manera alterna. Con este tipo de montaje consiguió un efecto de tensión que podemos llamar el salvado en el último momento. Un buen ejemplo lo vemos en su peli El teléfono. Una madre y sus hijas se encuentran encerradas en una habitación, mientras unos ladrones, que para nuestra sorpresa no pertenecen a ninguna minoría racial, están al otro lado intentando derribar la puerta a la vez que se muestra cómo el padre y otros buenos ciudadanos acuden al rescate mientras sucede todo a la vez hasta que al final comprobamos que llegan a tiempo. Como vemos, es un estilo de tensión narrativa que se sigue usando. Otro punto clave fue el uso de la iluminación artificial con una intención dramática, el uso del desenfoque, contraluces y la mezcla entre la luz natural y artificial. A ver, algunas de estas cosas no es que las inventara realmente Griffith, ya se habían visto antes. Lo que sí es importante es que Griffith las une y les da un sentido narrativo. Griffith fue perfeccionando todas estas técnicas hasta que en 1915 realizó la gran epopeya donde puso en práctica toda esta gramática visual y con la que grabó su nombre en la historia del cine, El nacimiento de una nación. Una película sobre la guerra civil estadounidense y oda al Ku Klux Klan, con blancos muy buenos y negros muy malos. La película ya en la época levantó todo un escándalo que, como podéis imaginar, repercutió en su taquilla. ¡Fue todo un éxito! Como os podéis imaginar, la película trajo protestas y críticas por su mensaje. ¿Y cómo creéis que respondió Griffith? Pues como mejor sabía, con cine. Y en 1916 estrenó la épica Intolerancia. La película cuenta 4 historias acerca de la lucha del amor frente a la intolerancia a través de los tiempos. Una historia nos muestra la pasión de Cristo, otra la caída de Babilonia, otra la matanza de San Bartolomé y finalmente una historia contemporánea a 1916. El génesis de esta película es interesante. Tras el nacimiento de una nación, Griffith rodó un drama llamado La madre y la ley, pero decidió ampliar este film por las protestas, críticas de racismo e intentos de censura que obtuvo por su anterior película. Así que añadió a Jesucristo, matanza de protestantes, bacanales babilónicas y muchas cosas bonitas. Y ¡pum! Intolerancia. Las 4 historias se van alternando a lo largo de casi 3 horas de película, aunque la historia actual y la babilónica son las que tienen más protagonismo. El nexo entre las 4 es la imagen de una madre meciendo una cuna, símbolo de la vida. Además, la película tiene un pequeño epílogo final súper pacifista y cristiano que, bueno, no digo nada. Digno de la época. Esta película merece la pena por muchas razones. Primero, por su estructura. Las 4 historias se van alternando hasta llegar a sus resoluciones. Hoy en día estamos acostumbrados a ver películas compuestas por varias historias alternas. Sin embargo, cuando apareció Intolerancia, esto fue totalmente rompedor. Lo fue tanto que el público se queda confundido y no entendía este salto de historias, porque estaban acostumbrados a historias lineales. Segundo, el montaje. Sin duda, una de las grandes aportaciones de Intolerancia es su edición, más teniendo en cuenta cuándo se rodó. Toda una muestra de maestría y un gran avance. Por un lado, tenemos la alternancia de historias. Al principio de la película, el cambio entre historias es más lento. Sin embargo, a medida que se acerca al final,
esta alternancia es más rápida hasta llegar al frenético y apoteósico final de cada historia. Pero ojo, porque ahí no acaba la cosa, porque al final de la historia contemporánea tenemos otro montaje alterno que va en aumento. En esta historia, una persona inocente condenada a muerte va a ser ejecutada, y en el último momento intentan salvarlo al descubrir a la auténtica culpable. De este modo, vemos un ejemplo perfecto de la técnica que comentamos al principio que desarrolló Griffith de salvado en el último momento. Tercero, la grandiosa producción. La película nos muestra 4 épocas en las que no escatimaron en gastos. Griffith quedó fascinado con la grandiosa Cabiria y con Intolerancia quiso superarlo, y vaya si lo hicieron, especialmente en el episodio de Babilonia, donde se llegó a construir uno de los escenarios más grandes de la historia del cine con más de 3000 extras. De este modo, con Intolerancia, Hollywood mostró de lo que era capaz, creando esa imagen de gran industria del cine capaz de todo lo posible. Sin embargo, la película no fue un gran éxito. A ver, no es el fracaso que siempre se ha dicho que fue. La película de hecho recaudó alrededor de $1 millón. El problema, que no ganó lo suficiente para obtener beneficios tras todo lo que se había invertido en ella. Uno de sus problemas era su estructura, que confundía mucho a la audiencia. Y tampoco ayudó que al principio la película se estrenó en grandes teatros con música en directo que encarecía los precios de las entradas. ¡Ojo! Porque incluso en 1919 en Estados Unidos hicieron un reestreno de las historias Contemporánea y Babilónica en formato de 2 películas independientes, La Madre y la Ley y La Caída de Babilonia. Sin embargo, Intolerancia tuvo muy buena acogida en Europa. En Rusia fue todo un éxito. Su montaje, además, fue una gran influencia para directores soviéticos como Pudovkin. Aunque el éxito ruso no ayudó mucho a Griffith, ya que la película se había distribuido en copias piratas. Y ahora, el punto que todos estabais esperando. ¿Fue Intolerancia una disculpa por el nacimiento de una nación? A ver, que Intolerancia fue una respuesta, eso está claro. Pero vamos al meollo. La película es un canto humanista por la paz, la fraternidad y todo eso. Se critica mucho la intolerancia religiosa, pero en ningún momento se hace mención a la intolerancia racial. De hecho, solo aparecen unos pocos personajes negros en la historia babilónica. Pero por lo menos esta vez ha utilizado actores de color. Además, mucho discurso por la fraternidad y la tolerancia, pero en la peli también se hace mención a personajes masculinos afeminados con connotaciones negativas. Por ejemplo, del episodio de Francia, lo único que destaca del heredero al trono es que es afeminado. Y en el episodio de Babilonia, la chica de la montaña rechaza al rapso de la ciudad porque también lo considera afeminado y que ella solo se casaría con un guerrero ahí. Venga, macho, buga buga. A ver, desde mi punto de vista creo que Griffith con esta película, más que disculparse, escurría el bulto por un lado con un mensaje de tolerancia y pacifismo. No olvidemos que el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, lanzó un mensaje a favor de la libertad de expresión, en concreto de la suya, y de la libertad de hacer las películas que le diese la gana y mandar callar a los que protestaron por su anterior film. Resumen del mensaje de Griffith: viva la libertad de expresión, viva la tolerancia, siempre que sea hacia mí. P***os intolerantes de mierda.